Decía que entonces tenemos que ver exactamente qué significa permanecer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa permanecer? Porque nos interesa conocer qué es lo que significa esto. Porque es el requisito sine qua non que nuestro Señor nos está poniendo para que podamos ser sus verdaderos discípulos. Y esta palabra discípulo tiene muchísimas implicancias. Mire, por acá nos podemos ir por horas a explicar lo que implica ser un discípulo del Señor y cuáles son las responsabilidades, porque tenemos que empezar primeramente abordando el tema de cuáles son las responsabilidades que un discípulo de Dios tiene. No caiga en el error y en el pecado de pensar al decir que es un discípulo de Dios en al error de, no caiga en el error de pensar cuáles son entonces mis derechos si soy un discípulo del Señor. No, no, no. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son nuestros deberes. Porque para que una persona pueda tener derechos necesita primero cumplir con deberes. Si yo no cumplo con deberes, no tengo derecho absolutamente a nada. No puedo llorar por nada ni quejarme por nada porque a fin de cuentas no estoy cumpliendo con mis responsabilidades. Y ya siempre lo he dicho, nosotros somos seres sociales, somos seres políticos, nosotros somos seres que nos debemos a una ley moral, somos seres que nos debemos a reglas y mandamientos, a regulaciones y a todas estas cosas que están impuestas de manera siempre correctiva, de manera que el hombre pueda caminar en una conducta disciplinada, en una conducta correcta, cívica. Es la manera, es la razón del por qué todas estas cosas. Entonces, el Señor hace una apelación en Mateo en uno de sus discursos, un discurso que no encontramos acá en Juan, porque no es un evangelio sinóptico, pero que sí está presente en el libro de Mateo. No recuerdo si tiene paralelos en otros libros, ahora mismo se me escapa la memoria, ya sabe que se lo dije al principio que mi memoria no es muy buena para estas cosas, ¿no? Pero vamos a detenernos acá rápidamente por unos instantes porque es necesario que le demos pleno sentido a este término. Cuando el Señor llama pequeño, desobediente, la palabra pequeño creo que tiene realmente una significancia muy profunda, ¿no? Porque, y es el antónimo indiscutible del cristianismo, porque el cristianismo expresa grandeza en todo su esplendor por cualquiera de los flancos donde usted lo estudie. Expresa grandeza. Desde el mismo hecho de que quien fundó todo esto a lo que hoy nosotros servimos, llamamos, es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. ¿Y quién más grande que nuestro Señor para decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? Entonces el cristianismo es una profesión de fe que siempre está apelando a la grandeza. De manera que cuando se nos llama pequeño, estamos contrastando abiertamente y de manera rebelde la realidad que plantea el hecho de ser cristiano, porque cristianismo es grandeza. Ahora, ojo acá, porque tenemos que ver todo en su debido contexto. Cuando hablo de grandeza no me estoy refiriendo a que yo debo ser el Bill Gates de Venezuela, a que yo debo ser el Donald Trump de Venezuela, como seguramente le va a expresar el Evangelio de la Prosperidad, que el Evangelio de la Prosperidad no tiene mayor cosa que decir más que el hecho de que Dios te va a hacer rico, de que Dios te va a dar el último Mercedes-Benz, de que Dios te va a elevar a un nivel donde, bueno, vas a ser el digamos, el multimillonario de las naciones, etcétera, etcétera, nunca te vas a enfermar. Ya todos nosotros conocemos ese mensaje diluido de ese otro evangelio al cual Pablo llama anatema si se predicase. Y que muchas personas lamentablemente han decidido predicarlo. Muchas personas han creído que esa es la manera de servir a Dios, han creído que esa es la manera realmente de avanzar en el propio evangelio. Escuché en estos días una enseñanza de John MacArthur y él decía algo que me impresionó, realmente algo que yo nunca en mi vida lo había pensado, ¿no? Él dice que los peores pecados no son los que se ejecutan materialmente, los que se llevan a la acción, sino los que se consienten constantemente en la mente. Porque nosotros somos pecadores, nos vean hacer cosas malas o no nos vean hacer cosas malas. No solamente por el hecho de que hay pecados que se consuman en oculto y que otras personas no se pueden enterar porque son privados, como por ejemplo los que puedo cometer cuando estoy solo en mi habitación donde nadie más me puede ver y no me puede de ninguna manera señalar por nada porque no me ha visto, no sabe qué es lo que estoy haciendo, no sabe qué es lo que estoy viendo en la televisión o qué es lo que estoy escuchando.
No me refiero solamente a ese tipo de pecado, me refiero a los pecados, y es la referencia que él hacía, a los pecados que se consienten constantemente en la mente. Porque acuérdense que la mente es la fuente de toda, bien sea la piedad o la impiedad que pueda surgir de nuestro ser. Porque, vuelvo y repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Acuérdense que corazón es metafórico de mente. El corazón en sí no piensa, el corazón no articula pensamientos, en él no hay abstracción, en él no hay ningún tipo de habilidad ni facultad más que la de simplemente bombear sangre al resto de los órganos y punto. Pero la mente es la que sí, a través de la inmensa facultad que Dios nos ha dado como seres pensantes y racionales que somos, es la que de alguna manera siempre articula de manera deliberada en sus registros de memoria y en su dimensión práctica cualquier actitud que, por supuesto, a no ser que no existiera una fuente o que no existiera una torre de control que nos diera qué es lo que tenemos que hacer, no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, esto creo que es algo que está claro para todos. Pero John MacArthur decía que los peores pecados que nosotros cometemos normalmente no son los que se ven a la luz pública, no son los que nosotros cometemos cuando estamos ante una serie de personas que pueden evidenciar lo que en un momento determinado podemos llegar a ser. No, sino los que se consienten constantemente en la mente. Y son los más peligrosos, y esto tiene toda lógica y todo sentido, y se lo voy a explicar por qué. Son los más peligrosos de todos porque es un pecado que solamente Dios y tú conocen. De manera que no va a haber posibilidades de que alguien te reprenda por el pecado que estás cometiendo porque no lo está viendo. No es palpable, no es material. Es algo que es metafísico porque está sencillamente entronado en tu mente, está entronado en tu corazón, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y no hay quien lo conozca más que Dios Todopoderoso, que conoce todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra parte interna, y nosotros mismos, que por supuesto tenemos una conciencia que es el monitor juez que nos dice todas las cosas entre lo que hacemos, que es lo que está bien y que es lo que está mal, porque es un juez que Dios puso en la mente de todo ser humano. Y por eso estos pecados son absolutamente deben ser completamente despreciables, y debemos tener mucho cuidado con las cosas que consentimos en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque estoy sentando la cortina y la plataforma para decir lo que a continuación voy a decir. Ahora, habíamos quedado en una pregunta que es necesario formularnos. ¿A qué referencia de ley está apelando Jesucristo cuando dice a las personas en su discurso que él vino a cumplir y no a abrogar, no vino a cancelar, él no vino a anular, él no vino a destruir la ley, de ninguna manera, porque la ley es perfecta, la ley es perfecta. Pero ¿a qué ley se refiere? Bueno, podemos distinguir entre tres tipos de leyes básicamente dentro de lo que era la concepción de la justicia hebrea, dentro de la concepción incluso de la jurisprudencia, porque hay una jurisprudencia judía que también está dentro del concepto de ley. Muchas veces cuando se hacen apelaciones a la ley en el Nuevo Testamento, el problema que tenemos es que, que yo entiendo acá, hermano, yo entiendo por qué muchas personas tienen la tendencia a desviarse con el tema de la ley, porque es que el Nuevo Testamento en las versiones hispanas que tenemos no nos hacen no nos hacen la descripción específica, no nos dan la descripción específica de qué tipo de ley se está refiriendo, porque hay como mínimo tres tipos de ley. Hay una ley moral, y la ley moral no son otra cosa más que esos 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Hay oral, una ley oral, y también hay una ley de lo que vendría siendo el tema de la jurisprudencia judía. Podemos ver básicamente esos tres tipos de ley. Son más, pero básicamente los más importantes y a los que más se apela dentro de los textos neotestamentarios son a estos tres tipos de ley. Ahora, ¿qué ley se estaba refiriendo el Señor? Porque las reglas y regulaciones de los judíos, que es a lo que nosotros normalmente llamamos legalismo, no era otra cosa más que la prescripción de leyes sobre leyes. Entonces, para, por ejemplo, poder
salvaguardar el hecho de que no rompieran el Shabbat, ellos tenían que crear un montón de reglas y regulaciones que impidieran, según su concepción, el hecho de que nosotros pudiéramos caer en el pecado de incumplir el Shabbat. Entonces se creaban un montón de cosas, como por ejemplo, bueno, no puedes levantar una cosa que pese más de tantos gramos, porque si ya pasa de tantos gramos, ya eso se constituye como trabajo. No puedes caminar más de 1 milla o de 2, porque entonces ya eso se constituye como trabajo. Ese día no puedes cocinar, ese día no puedes hacer un montón de cosas, pero todas esas eran regulaciones del sistema judaico y de la jurisprudencia judía, del legalismo judío. Nada de eso es bíblico. Todo eso es simplemente tradición oral, pasada de generación en generación. Tradición oral. Y a esa tradición oral, aquí es donde yo quiero que nosotros entendamos el tema, a esa tradición oral es a la que normalmente apelan, contrastando y refiriéndose como algo maligno, como algo que lo único que hacía era complicarle más la vida al creyente, a ese tipo de apelaciones de leyes que por lo general cuando nosotros vemos al apóstol Pablo diciendo que ya no tenemos ley, que ya no nos debemos una ley, por lo general son esas leyes ceremoniales, son esas leyes litúrgicas, son esas leyes que tienen que ver con la jurisprudencia judía, son a esos, ¿cómo se llama? Son a esas tradiciones orales que no son la palabra de Dios, que simplemente son la especulativa forma de pensar del judío en cuanto a lo que él creía que debía prescribir para poder salvaguardar cada uno de los mandamientos. Entonces ya los mandamientos no se constituyen pues, en términos de la ley moral en 10, sino en miles de mandamientos. Porque solamente para guardar el Shabbat hay cientos y cientos de regulaciones que entre comillas, están buscando impedir que la persona viole el Shabbat. Pero eso es pura tradición judaica, a la cual yo no me debo, a la cual usted no se debe y a la cual ninguno de nosotros nos debemos en ningún sentido. Y bien hacemos en no debernos a ella, porque eso lo único que hace es apresarnos a un sistema de fanatismo religioso que nos encarcela, hermano. Y fíjense que el versículo 32 del texto que estamos estudiando habla de la libertad, habla de la libertad. El Señor Jesucristo vino a entregarnos libertad, no vino a oprimirnos más de lo que ya estábamos. Él no vino a crear un sistema legislativo, un sistema judicial que viniera a reprimir aún más la poca libertad que le quedaba al ser humano. Por el contrario, eso lo vamos a ver más adelante, Él quiere venirnos a dar libertad y verdadera libertad. Ahora, ese término libertad hay que saberlo definir también y hay que darle su contexto, su correcta inclinación contextual para que entendamos a qué se está refiriendo el Mesías con la libertad allí. Pero siguiendo acá en la permanencia entonces, a lo que él está haciendo referencia, aquello que no debemos dejar de cumplir nunca es esa ley moral que sigue estando hoy tan vigente como en los tiempos del Antiguo Testamento. Es más, en la mayor parte de las apelaciones cuando se habla de ley, en los escritos neotestamentarios, van a ver que siempre el término está acompañado de profetas, a la ley y a los profetas. Ahora, cuando hablamos de que hay una apelación que se hace a la ley y a los profetas, ya no estamos hablando simplemente de los 10 mandamientos, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento en plenitud, de todo el Antiguo Testamento en plenitud, porque los profetas son escritos punto y aparte de la ley. Los profetas, y esto siempre, esto lo dije hace poco en una enseñanza acá, porque el concepto de profeta hoy ha adquirido unas nuevas concepciones y unas formas de expresarse que no tienen absolutamente nada que ver con lo que podemos ver dentro de principalmente el Antiguo Testamento cuando estudiamos la persona de un profeta. Un profeta no está para estar siendo un vidente del futuro y decir lo que viene a acontecer luego de tanto tiempo. No, los profetas Dios siempre los levantaba en los tiempos de crisis. Cuando Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento, hasta el tiempo que los levantó,
porque yo suscribo totalmente la idea de que ya hoy no tenemos la necesidad de profetas y eso es un ministerio que no está activo en ningún sentido. Yo sé que algunos de ustedes van a discrepar conmigo, estoy abierto al diálogo, estoy abierto al debate, pero la palabra es clara al respecto de eso, igual que con el ministerio apostólico. eh, los profetas, por supuesto, para los tiempos del Antiguo Testamento, Dios los levantaba simplemente para acusar las irregularidades que estaban ocurriendo dentro del pueblo de Israel. Y los profetas estaban para ser personas que advertían los posibles juicios que podía Dios llevar a cabo si el pueblo de Israel no se volvía a él y no se arrepentía de sus pecados. Esa era la labor principal, es la labor principal de un profeta. En ese sentido genérico, hoy todos somos profetas. En ese sentido genérico, no en el sentido propio del rol profético tal cual como se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. Pero en ese sentido todos nosotros somos proféticos y somos profetas, porque todos nosotros estamos llamados a denunciar las obras de las tinieblas. Y cada vez que usted denuncia una obra de las tinieblas, cada vez que usted denuncia la manera en cómo procede el mundo en el que vivimos, totalmente discordante y disonante ante la gloriosa palabra del Señor, estamos siendo profetas. Estamos haciendo la labor profética, porque si hay una labor profética, hay un don profético que está activo, eso no lo podemos negar, eso está dentro de los ministerios, pero no el rol profeta tal cual como lo vemos en el Antiguo y que funcionó en el Antiguo Testamento. Porque la experiencia me dice que mientras más estos supuestos profetas de hoy abren la boca para discriminar sobre determinados eventos que supuestamente deben ocurrir en el futuro, más cuenta me doy de la cantidad de ridículo que hacemos cuando nos ponemos en esa acción. Porque lo único que hacemos es el ridículo siempre. ¿Ok? La palabra profética más segura es la palabra del Señor. Usted quiere hablar de manera profética, simplemente predique la palabra. Cada vez que usted está hablando la palabra, cada vez que usted está predicando la palabra, está hablando de manera profética. Esa es la mejor manera profética de hablar.